Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a abordar el tema 15 de la historia de Israel y Judá y hablamos de la época helenística. Comenzamos leyendo un trozo del comienzo del primer libro de los Macabeos. Alejandro el Macedonio, hijo de Filipo, que ocupaba el trono de Grecia, salió de Macedonia, derrotó y suplantó a Darío, rey de Persia y de Media, entabló numerosos combates, ocupó fortalezas, asesinó a reyes, llegó hasta el confín del mundo, saqueó innumerables naciones. Cuando la tierra enmudeció ante él, su corazón se llenó de soberbia y de orgullo. Reunió un ejército potentísimo y dominó países, pueblos y soberanos que le pagaron tributo. Pero después cayó en cama y cuando vio cercana la muerte, llamó a los generales más ilustres, educados con él desde la juventud, y les repartió el reino antes de morir. A los 12 años de reinado, Alejandro murió y sus generales se hicieron cargo del gobierno, cada cual en su territorio. Al morir Alejandro, todos ciñeron la corona real y después, durante muchos años, lo hicieron sus hijos, que multiplicaron las desgracias del mundo. Bueno, a pesar de lo que hemos leído y de lo que dice el libro de los Macabeos, Alejandro no repartió su reino, sino que sus generales lucharon por el poder, dando lugar a varios reinos, de los cuales los más importantes fueron Macedonia, Siria y Egipto. Con estos reinos comienza la época helenística. En el libro de Ruy Pérez y Tobar sobre la historia de Grecia, leemos: se llama desde Drausen época helenística a la que comienza con la liquidación de la herencia de Alejandro. Las campañas del genial macedonio han borrado los límites entre Oriente y Occidente. Los pueblos de Asia asombrados reciben bajo el mando de los militares macedonios el impulso de la cultura griega. Una formidable nivelación va a ser la consecuencia de la ruina de Persia, y la fundación de ciudades griegas es la señal visible del afán de extender una cultura de tipo uniforme. Es una definición interesante, muy buena, del helenismo como cultura que nivelará las culturas de Oriente durante muchos siglos. Pero el que inició todo fue Alejandro. Este Alejandro que tenemos aquí en esta imagen, luchando con un caballo, dominando a un caballo, dominando a Bucéfalo. El año 356 nació un hijo de Filipo II, rey de Macedonia, y de su mujer Olimpia, que se llamó Alejandro. Macedonia era un reino al norte de Grecia que logró imponerse a todos los estados griegos en el siglo IV a.C. Alejandro tuvo como maestro al gran filósofo Aristóteles, que le enseñó filosofía, medicina y biología.
porque olvidamos muchas veces que Aristóteles, al que tanto consideración le tenemos como filósofo, quizás si le hubiéramos preguntado, nos habría dicho que a él lo que le interesaba de verdad era la biología y la medicina. Y por tanto, cuando fue maestro de Alejandro, pues sí, le enseñó filosofía, pero sobre todo le enseñó biología y le enseñó medicina, bueno, y le enseñó sobre todo a ser griego, a conocer Grecia, a conocer la literatura griega, a conocer el ambiente griego, porque los macedonios eran medio griegos, medio no. Y en el caso de Alejandro, por partida doble, porque su madre Olimpia representa a los griegos, mientras que su padre Filipo representa a los macedonios que hay en Alejandro. Ya, bueno, Alejandro siempre guardó un gran respeto por Aristóteles e incluso se dice que le fue transmitiendo a lo largo de todos los viajes, le fue transmitiendo las cosas que iba encontrando, los especímenes de plantas y de animales que encontraba en su viaje, pues se los hacía llegar a Aristóteles. Aristóteles, por su parte, aunque probablemente no estaba muy de acuerdo con algunas de las actividades y de las acciones de Alejandro, pero siempre fue fiel a Alejandro. Bueno, ya desde joven Alejandro destacó por su inteligencia y por su habilidad. Se cuenta que aun siendo niño supo dominar a un caballo que se resistía a todo intento de doma y que lo hizo porque observó que el caballo, llamado Bucéfalo, se asustaba de su propia sombra. Y entonces, para dominarlo, lo que hizo fue impedir que el caballo viera su propia sombra. Y así fue hábil y lo dominó. El caballo para Alejandro fue siempre muy querido. Y parece que ciertamente el único que logró domarlo y el único que lograba manejarlo de verdad era Alejandro Abucéfalo. Cuando asesinaron a Filipo, Alejandro III, conocido como Alejandro Magno, lo heredó y se lanzó a la guerra contra los persas a los que venció, apoderándose de su vasto imperio, y llegó en sus conquistas hasta el río Indo, es decir, hasta la India misma, por el este, y por el sur hasta Egipto, donde fue reconocido como faraón, yendo a Egipto tras dominar Tiro, es decir, a los fenicios, y también conquistó Palestina. Después de 13 años de reinado, cuando solo tenía 33 años, falleció de una fiebre en Babilonia. Pero el mundo había cambiado radicalmente. Mirad, aquí tenemos el mapa del imperio de Alejandro. Es tremendo. Abarca desde Grecia por el oeste, toda Anatolia, todo lo que llamamos Mesopotamia, Oriente Medio, el Irán, la Persia, y luego ya se mete hacia toda la parte interior de Asia, hasta llegar al río Indo, donde fundó una ciudad
llamada Alejandría Esjatón, la última Alejandría, y donde sus soldados se negaron ya a continuar más hacia el este, por lo cual tuvo que volver y tuvo que consolidar sus conquistas en toda Mesopotamia, en toda Irán, toda Mesopotamia, todo el Oriente Medio, toda Siria, la Capadocia, Egipto. Fue un imperio tremendamente grande, nivelado por la cultura griega. Alejandro en Palestina. Solo leyendas tenemos acerca del paso de Alejandro por Palestina. Flavio Josefo nos transmite una leyenda según la cual Alejandro, cuando llegó a Jerusalén, se postró ante el nombre divino escrito en la tiara del sumo sacerdote y luego mandó ofrecer sacrificios en el templo de Yahvé. Posteriormente concedió la libertad a los judíos para vivir según sus propias leyes, no solo en Palestina, sino en todo el imperio. Con esta ocasión, muchos judíos se incorporaron, dice Josefo, al ejército de Alejandro. Toda esta leyenda es inverosímil, ya que Alejandro no tuvo tiempo de ir a Jerusalén cuando pasó por Palestina, que pasó muy rápido, después de conquistar Tiro, que lo había detenido suficientemente. Pero él fundó ciudades helenistas en la zona de Samaria. Sin embargo, el ejército de Alejandro sí que es verdad que se vio incrementado con fuerzas judías, porque los judíos en Egipto empezaron a ser llamados los macedonios, con bastante ironía, porque iban en el ejército de Tiro, de Alejandro. La leyenda de Alejandro reconociendo la ley y al sumo sacerdote y al templo de Jerusalén ha recibido un trato pictórico muy abundante en el Renacimiento y en el Barroco. Aquí tenemos uno de los cuadros en el cual Alejandro se postra ante la ley apoyado por el sumo sacerdote que se le está explicando. Consecuencias de la conquista. Las consecuencias de que Alejandro conquistara toda Palestina fueron decisivas para el futuro. Se fueron fundando muchas colonias griegas que difundieron la lengua y la cultura de Grecia. Estadios, teatros, gimnasios, templos, estatuas, edificios públicos, todo se hacía a la manera griega. También el pensamiento se volvía helenista poco a poco. Los judíos identificaban a Yahvé con el dios de Platón y Aristóteles y su ley con el logos de los estoicos. Había confusión entre Zeus y Yahvé y el sincretismo amenazaba con acabar con la religión judía por vía de unificación y confluencia pacífica de la idea. Sin embargo, la presión griega llegó a ser tan fuerte y agobiante que acabó por producirse una fuerte reacción nacionalista. Pero tuvieron que pasar 100 años antes de que esto sucediera. Al morir Alejandro, Palestina había quedado en el centro de la tormenta y tuvo que pasar un largo periodo
de 22 años de guerras entre sus generales, conocidos como los diadocos, los continuadores, hasta que finalmente Palestina quedó en manos de Ptolomeo Lago, que se había apoderado también de Egipto. En Egipto, pues, Ptolomeo Lago, llamado también Ptolomeo I Soter, Salvador, se proclamó faraón el año 305 a.C. y su dinastía reinó más de 300 años, hasta el año 30 a.C., cuando fue desplazada por el emperador romano Octavio Augusto tras la muerte de Cleopatra, la última reina de la dinastía de Ptolomeo, y el hijo de esta y de Julio César, llamado Cesarión. Cesarión es un diminutivo de César, Cesarito. Cesarito resulta, o Cesarillo, resulta demasiado chusco para nosotros. El pequeño César. Sobre Palestina dominaron los Ptolomeos pacíficamente hasta el año 221 a.C., que fue cuando los reyes de Siria, descendientes del general macedonio Seleuco, la arrebataron a los egipcios. Los comienzos de la dominación egipcia fueron duros, pues Ptolomeo conquistó Jerusalén aprovechando un descanso sabático y deportó 100.000 habitantes a Egipto. A 60.000 los vendió como esclavos y a 30.000 los encuadró en su ejército. Estas informaciones se las debemos todas a Flavio Josefo, que presenta siempre unos números muy grandes y que hacen sospechar que están abultados. Pero bueno, eso es lo que tenemos. Ya a partir de ahora, nuestro único informante es Flavio Josefo para las cosas relativas a los judíos y a Palestina. Es nuestro único informante. Esas informaciones apenas se pueden completar con descubrimientos arqueológicos, con detalles que las sacamos de la historia general de Macedonia y de los griegos, pero referido concretamente a Palestina, referido concretamente a los judíos, el único informante que tenemos es Flavio Josefo. Ya lo presentaremos en algún momento. Sin embargo, si queréis tener ya información adelantada en la galería de personajes que tengo, podéis ver, me parece que es el último o el penúltimo, se lo dedico, el penúltimo tema, se lo dedico precisamente a Flavio Josefo. Bueno, hemos tenido visita. Sigo. Estábamos hablando de que los Ptolomeos reinaron en Palestina hasta que los Seleucidas conquistaron Palestina, quitándosela a los egipcios. Y que de todo esto el que nos informa es Flavio Josefo. Los comienzos de la dominación egipcia fueron duros, ya que Ptolomeo conquistó Jerusalén aprovechando un descanso sabático y deportó 100.000 habitantes a Egipto. A 70.000 los vendió como esclavos, a 30.000 los encuadró en su ejército. Y ya digo que todo esto nos lo cuenta Flavio Josefo. Acabada esta primera época, ya en época de Ptolomeo II, Palestina conoció un periodo de gran prosperidad y paz. Se construyeron nuevas ciudades, se reactivó el comercio. De esto hay testimonios arqueológicos abundantes.
pero simultáneamente se incrementaron fuertemente los tributos. La organización administrativa de la región es bastante complicada, pues hay que distinguir entre el territorio de las ciudades y el de las colonias militares que tenían un régimen diferente. Jerusalén estaba gobernada por una gerusía, que es un consejo de ancianos, presidida por el sumo sacerdote, que era directamente responsable ante el rey de la exacción de impuestos. Es decir, en Palestina había una autonomía, esa autonomía tenía un órgano de gobierno que era la Jerusía, que estaba dominado por el estamento sacerdotal, y el sumo sacerdote, presidiendo esa Jerusía, era responsable ante el rey que residía en Antioquía, al norte de Siria, y era responsable sobre todo de los impuestos, que es lo que en definitiva le importaba al rey. Aunque a los reyes griegos le importaba también mucho nivelar la cultura, hacer griego a todo. La organización administrativa de la región es complicada. Hay que distinguir el territorio de las ciudades y el de las colonias militares, porque las colonias militares tenían un régimen diferente. Jerusalén, como digo, estaba gobernada por una gerusía. Los archivos del funcionario egipcio Zenón han sido hallados en investigaciones arqueológicas en esta zona. Y por eso conocemos la situación económica de la zona, que era próspera, y también de la influencia de un personaje llamado Tobías, que fue muy influyente en Transjordania y en Palestina. Esta familia era por esta época decididamente partidaria de los reyes Ptolomeos, y la familia de Tobías es a la que se había opuesto frontalmente Nehemías en la época persa. Veis que estamos en un periodo aquí de intercambio, ¿no? Los persas han sido sustituidos por los griegos, pero los personajes dominantes en la época persa todavía se han pasado a los griegos y todavía tienen gran dominio sobre la zona. El sumo sacerdote de Jerusalén por esta época se llamaba Onías II. Era sumo sacerdote de Jerusalén y se negó de pronto a pagar tributo a Ptolomeo III, creyendo que la influencia de los reyes seleucidas de Siria iba a ser más fuerte en adelante en Palestina, y quería quedar bien con los seleucidas. La consecuencia fue que Onías II fue destituido, perdió el jefe de Prostates, o jefe de la gerusía, en favor de un sobrino suyo llamado José, que también estaba relacionado con la familia de los Tobías. Este José estaba fuertemente helenizado, era un griego de carácter, y logró amasar una fortuna inmensa como jefe de la recaudación de tributos en toda Palestina. Mirad, la recaudación de tributos, como se hacía por medio de contratas, enriquecía enormemente a los que la conseguían, ¿no? El que conseguía la recaudación se comprometía a pagar un tanto al rey, y la otra parte era para él, como compensación por el trabajo y por los riesgos que corría, ¿no? Bueno, pues esto que ha llegado hasta nuestros días de alguna manera en algunos sitios, ¿no? Y en algunos ámbitos. Tened en cuenta, por ejemplo, que hasta hace muy poco las multas de tráfico, los ayuntamientos se las vendían a recaudadores
que eran los que, apoyados en el poder del ayuntamiento, pues buscaban a los deudores y les cobraban. Ellos le habían pagado al ayuntamiento un tanto y procuraban sacar un tanto para ellos mismos, ¿no? Esta recaudación a contrata, como digo, no es exclusiva de la época romana y ni de la época helenística, sino que ha llegado hasta nosotros. Bueno, ya en esta época se perfila el conflicto entre los Hasidim o judíos conservadores agrupados en torno a la familia de Onías y los helenistas agrupados en torno a la familia de Tobías. Y este conflicto tendrá mucha importancia en el periodo siguiente. Del 221 al 217, al morir Ptolomeo III, se libró una guerra entre Ptolomeo IV, Filopator de Egipto, y Antíoco III el Grande de Siria. Esta guerra empezó con un triunfo inicial de los sirios, que tuvieron así breve tiempo a Palestina en su poder, hasta que en el año 217, en la batalla de Rafah, Palestina pasó de nuevo al dominio de los Ptolomeos, y esta guerra supuso una dura devastación para los palestinos. Una fuerte crisis de los Ptolomeos en Egipto se reflejó en luchas internas entre los miembros de la familia de los Tobíadas en Jerusalén, algunos de los cuales se pasaron a los Seleucidas, y Antíoco III aprovechó la ocasión y comenzó nuevas hostilidades contra los Ptolomeos de Egipto. Palestina pasó de uno a otro como una pelota en disputa hasta que finalmente quedó en manos de los sirios a partir del año 200 a.C. Los judíos, muy castigados en esta guerra por los egipcios, recibieron finalmente con alegría a Antíoco III, que dominó en adelante el territorio de los judíos como rey de Siria. Las comunidades judías de Egipto fueron numerosas en los siglos III y II a.C., y los papiros encontrados nos muestran que sus miembros, fuertemente helenizados en cuanto a la lengua y a la cultura y a las costumbres, pertenecían a todas las clases sociales y ejercían toda clase de trabajo. Se agrupaban normalmente en barrios y tenían en muchos casos autoridades propias con cierta autonomía. Mirad, algunos de los papiros, ahí tenéis, algunos de los papiros, el papiro Rayland 458, el conjunto entero es el papiro Rayland, que habla de esta época. Ahí tenemos un poquillo de información, aparte de la información que nos puede dar Flavio Josefo. Son papiros generalmente comerciales, administrativos, pero nos proporcionan información. Me parece que me he columpiado. No pasa nada, es que a veces los papiros que me refería son semejantes a estos, pero este es un papiro de la Septuaginta, de la Biblia. Este es un papiro de la Biblia traducida al griego. El papiro Rayland. Me he quedado un poquillo pensativo cuando he visto Rayland, pero no, es un papiro referente que trae un trozo de la Biblia traducida al griego, de la Septuaginta. Aunque la traducción del griego de la Sagrada Escritura se hizo pronto por las necesidades de la sinagoga egipcia, fuertemente helenizada desde los años de Ptolomeo I, surgió una leyenda a mediados del siglo III, o tal vez después, sobre el origen de esta traducción, que tuvo tal éxito
que le dio nombre a la Biblia griega, la Septuaginta. Nota que se debe escribir siempre con números romanos, LXX, y leerse en latín, Septuaginta, cuando se refiere al nombre de esta traducción. A veces por comodidad decimos los 70, pero es vulgar, eso es vulgar, ¿eh? Lo correcto es llamarla la Septuaginta. La Septuaginta LXX es la Biblia traducida al griego en el ámbito alejandrino, en el ámbito ptolomeico de Egipto, en la época final de ese periodo ptolomaico. Aunque las leyendas dicen que empezó con los primeros Ptolomeos, que encargaron la traducción y pidieron unos traductores a los reyes, a los sumos sacerdotes mandaron 72, que son 6 por cada tribu, y así, simplificando, se le llamó la Biblia traducida por los 70. Según un escrito atribuido falsamente al autor llamado Aristea, Ptolomeo II Filadelfio, a instancias de su bibliotecario Demetrio Falerón, solicitó del sumo sacerdote un ejemplar de la ley de los judíos y un grupo de traductores. El sumo sacerdote envió 6 traductores por cada tribu, es decir, 72, número que redondeado a 70 dio nombre a la traducción resultante, la Septuaginta. Estos 72 traductores se reunieron en la isla de Faros, frente a Alejandría, y lograron una traducción tan concordante que todos consideraron que se había obtenido por inspiración divina. La leyenda la transmiten también la carta del falso Aristea, como Aristóbulo, Filón y Flavio Josefo, que insisten unánimemente en la sacralidad de esta traducción. Lo milagroso de la tradición unas veces se sitúa en la concordancia de las traducciones realizadas por separado y luego cotejadas exactamente iguales. Y otras veces lo milagroso fue la rapidez, en 72 días. Como tiempo después esta traducción fue aceptada por los cristianos y utilizada por ellos en sus polémicas con los judíos acabaron rechazándola. Y Rabí Akiva, ya en época cristiana, diría que el día que se tradujo la Biblia al griego fue para Israel peor que el día del becerro de oro. Bueno, sin embargo, esta traducción marca un proceso en la tradición dogmática de Israel, e influyó mucho en el cristianismo. Se eliminaron antropomorfismos, es decir, se eliminaron las veces que Dios aparece con demasiado humano, demasiado hombre, para espiritualizarlo, ¿no? Se introdujeron los temas del espíritu creador, de la Virgen Madre, del nombre metafísico de Dios, de la inmortalidad del alma, etc. Algunos libros escritos solo en griego o conservados en esta lengua se consideraron partes integrantes de la Septuaginta, y algunos otros libros conocieron ediciones ampliadas con pasajes que no se encuentran en el hebreo, y así pasaron a la Biblia cristiana. Ya en época cristiana, los judíos no aceptaron esas partes de la Biblia, y en esto fueron seguidos por algunos autores cristianos, como San Jerónimo. Los protestantes en el siglo XVI también rechazaron la Biblia griega y se quedaron solo con lo que contenía el canon hebreo de los judíos. Por eso los protestantes no tienen en sus Biblias los libros de Judith, Tobías, primero y segundo Macabeo, Baruch, el Eclesiástico,
sabiduría y las partes añadidas a Esther y Daniel, que los católicos sí aceptamos. Pero este tema ya pertenece al Tratado de Canon de la Sagrada Escritura, que estudiaremos en su momento. No obstante, sí quiero que os sepáis los libros que llamamos helenísticos o deuterocanónicos, que están en la Biblia católica y no están en la Biblia griega. Son bastante fáciles de recordar. Tenemos los dos libros de los Macabeos, Judith y Tobías. Acordaros, 4 libros de los Macabeos, Judith y Tobías. Esos son libros históricos. Tenemos 2 libros sapienciales que son Sabiduría y Eclesiástico. Y un libro profético muy chiquitillo, que es el libro de Baruch, que lo conservamos dentro del libro de Jeremías. Y además de esos 7, 4 históricos, Tobías, Judith, los 2 Macabeos, llaman 4, los 2 de Sabiduría y Eclesiástico, y el libro de Baruch. Son fáciles de recordar. Y luego, además de esos 7, también las partes que están escritas en griego en los libros de Esther y Daniel. Las partes escritas en griego en el libro de Esther, que no fueron reconocidas por San Jerónimo, que las puso al final del libro, han causado que la numeración de los capítulos y versículos del libro de Daniel, de Esther, sea muy liosa. También explicaremos eso en alguna ocasión. Pero si en el libro de Esther te encuentras con que aparecen unos números muy extraños y muy difíciles de compaginar con los demás, tener en cuenta que es que el libro de Esther nosotros lo tenemos numerado según San Jerónimo y eso causa mucho desacuerdo, mucha distorsión entre capítulos y versículos. Bien, acabamos así con este tema, el tema propiamente dicho de la historia de Israel en la época del Antiguo Testamento. El estudio de la época del Nuevo Testamento, el estudio de la época del dominio de los griegos seleucidas sobre Israel, aunque todavía nos hará hablar de muchos libros del Antiguo Testamento, pero nos introduce ya en la problemática historiográfica propia de los libros del Nuevo Testamento. Por eso comenzaremos con dicha época, la época de los griegos seleucidas, la época del estudio de la época del Nuevo Testamento, que es la segunda parte de nuestro curso. Como de esta época que da origen al Nuevo Testamento tenemos mucha información en Flavio Josefo, discutiremos primero el valor de esa información de Flavio Josefo y luego continuaremos exponiendo lo que él nos cuenta y lo que podemos deducir ya de otros lugares para conocer la historia de Judá. Por tanto, aquí hemos acabado esa historia del Antiguo Testamento, que la hemos acabado con la época ptolomaica, con la época griega, y que acaba simbólicamente casi con la traducción de la Biblia del Antiguo Testamento al griego, la Biblia de los 70, que también incorporará, como he dicho, libros que tenemos los católicos, aunque los judíos y los protestantes los rechacen. Y nada más, aquí os añado alguna información sobre cómo fue el reparto del imperio de Alejandro. Os pongo un poco de información sobre el mapa que te hemos comentado. Este mapa es importante, y no es fácil. Tiene bastante información el mapa en sí.
Luego tenéis también esta figura de Ptolomeo Filadelfo, por eso de que él fue el que mandó traducir la Biblia al griego, según la leyenda que nos transmite el pseudo Aristeas, ¿no? Luego tenemos aquí algunas cositas, por ejemplo, los 70 intérpretes en una obra muy curiosa. Es la crónica eh, de Nuremberg, la crónica de Nuremberg, que es un libro del siglo XV y reproduce muchos datos más o menos históricos, cómo veían la historia de Israel y Judá en la época ya tardo medieval. Y acabo. Este tema ha sido un poco más corto, pero bien, el anterior había sido demasiado largo. Unos se compensan con otros. Con esto acabo esta parte, pero también llego hasta el día, que estoy pensando en el día, que no me viene a la cabeza, el día 11 de enero, no, hasta el día 8 de febrero. Ese día 8 de febrero no podré mandar los apuntes, por eso los mando anticipadamente. Los apuntes que mandaré ahora, hoy ya, serán los que corresponden al día 1 y los que corresponden al 8 de febrero. Y con ellos van también estas dos grabaciones. Y termino ya.